Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Misterios al Descubierto. Bueno, os voy a traer una noticia de última hora y no es para meter miedo, sino para reflexionar. Pero mirad, saben, ayer miércoles, día 25 de octubre del 2023, Rusia ha anulado un tratado que se firmó para el no uso de las armas nucleares, o sea, los ensayos de armas nucleares. Bueno, fue aprobado por el Parlamento ruso de que se anulaba ese tratado, o sea, se desvinculaban y han empezado a hacer las maniobras nucleares tanto por mar, tierra y por aire. Bueno, esto es el inicio de algo mucho más gordo de lo que algunos están pensando, porque esto no es por el tema de Israel, sino por el tema de Ucrania y Estados Unidos, ya sabéis el rifirrafe que tienen. Volvemos otra vez a lo que pasaba en los años 80, aquello que muchos llamaban la Guerra Fría. Bueno, no sé si volverá la Guerra Fría o la Guerra Caliente. Lo que sí está claro es que estamos viviendo tiempos convulsos. Estos días, y a eso es lo que voy, esta reflexión, estos días hablé en uno de los vídeos que saqué sobre el reloj del fin del mundo. Bueno, he tenido varios comentarios interesantes que me gustaría responder en otro momento, pero no nos pasa nada. Quiero decir, en el sentido de que la gente sigue viendo su ombligo. La vida sigue, que se maten ellos y nosotros, mientras no nos lleguen las bombas, pues bueno, aquí estaremos, ¿no? Eso es lo que muchos piensan. Pero llevándolo a la reflexión, porque en este canal, vuelvo a decir, este canal de Misterios al Descubiertos no solamente se dedica a la divulgación de misterios, también de ciencia, y hemos hablado muchas veces y en muchos vídeos sobre temas de ciencia, tanto del espacio, tecnología, etcétera, etcétera. Pero también de fe, y fe incluye no solamente la fe que algunos dicen cristiana, estamos hablando del general, la fe que la gente tiene en las cosas, incluso en sí mismo, es la fe, la filosofía, la espiritualidad. Y estos días se está hablando mucho sobre un capítulo de Apocalipsis, que es el capítulo 16. No lo digo yo, lo dicen otros que ya han hecho vídeos sobre eso, han hecho sus artículos en prensa, en televisión va a haber también incluso exposiciones sobre esto, y es dedicado a las famosas copas de la ira de Dios. Y esto suena a cuento, chiste, ¿verdad? ¿Verdad que suena? Pero qué curioso que, vuelvo a decir, repito, todas estas personas que echan por tierra, porque lo echan por tierra. Si pudiesen fumarse las hojas de la Biblia, se la fumaban. Eso no es algo nuevo, yo lo he visto hacer algunas personas cuando les regalábamos algún Nuevo Testamento, usaban después las hojitas de la Biblia para hacerse un canuto. Pero bueno, eso muchos de vosotros ya lo sabéis porque lo habéis hecho. Pero no importa, quiero decir, no va por ahí la cosa. Lo que quiero decir es que anuncié y dije que en la forma de hablar de los científicos cuando hablan del reloj del fin del mundo, todos aquellos premios Nobel que están metidos en eso, hablan de esa medianoche. Lo que se obvia ahí en eso es si estamos o no estamos preparados para que ocurra. Algunos creen, simplemente creen, porque creen en sí, son no creyentes en nada, pero creen cosas, y esas cosas creen las siguientes. Ellos creen que, dejando de pensar de que cosas que se van diciendo son cuentos chinos o cuentos de leyenda, pues ya no existe, o sea, y así viven tranquilos. Pero la ausencia de pruebas no significa de que las cosas no existan en un sentido, porque cuántas cosas hay en el universo que nosotros desconocemos, pero que están ahí y se van descubriendo. Noticias de última hora también han sido, pues por ejemplo, que están diciendo los científicos que el núcleo de nuestro planeta está perdiendo elementos por la superficie de nuestro planeta, y elementos como el helio 3. Y esto ya lo dejo para algunos que ya sabéis de qué va la cosa, que a ver si puedo desarrollar este tema y hablarlo en otro vídeo, sobre el helio 3, la luna, la exploración espacial y lo que ahora está pasando con nuestro núcleo, el núcleo de nuestro planeta. Pero eso
no significa que no ocurran esas cosas. Pero yo les digo una cosa, hay algo que dice, que yo no sé si lo van a hablar, que habla sobre este capítulo 16 de Apocalipsis. Y digo Apocalipsis, que vuelvo a decir, es una palabra en griego que significa revelación, es la revelación de Jesucristo. Y eso no lo digo yo, eso está en el capítulo 1, por el versículo 2 creo que es, o el 3, en el que dice: esta es la revelación de Jesucristo. Eso lo dice el mismo texto de Apocalipsis, o sea que ¿qué interpretación quieres tener? No es una revelación de un loco en una cueva en la isla de Patmos, sino que es la revelación del propio Jesucristo a este apóstol. ¿Eso qué significa? Pues que hay un versículo que dice yo, bienaventurado el que tiene sus ropas guardadas. Lo estoy parafraseando. Porque dice el versículo 15 de ese capítulo 16: he aquí yo vengo como ladrón. Y está en la revelación es de Jesucristo. Quien lo está diciendo es esa revelación que le llega a ese apóstol, que es Jesucristo, como ladrón. Para los cristianos, Jesús no es un ladrón. Y para los cristianos de todo el mundo, de todas las denominaciones que están esperando la segunda, incluso los propios islámicos o los del Islam, el Corán, también ellos piensan que el Mesías también va a volver. Eso lo dicen ellos y lo predican, eso lo predican ellos. ¿Por qué lo predican? Bueno, será otro tema que no lo voy a decir ahora. Pero dice que vendrá como ladrón, pero no para los cristianos, sino para los que no lo esperan. Cuando tú no esperas algo y te viene de repente algo, te entra en casa, tú no lo has esperado, ha venido un ladrón y te ha robado las cosas de casa, tú no lo esperas. Pero los que están esperando, velando como esas 10 vírgenes, que pueden ser quien sea, pero que reconozcan eso de que va a venir, no van a recibirlo como un ladrón, sino como una espera. Y están preparados. Pero dice que vendrán como ladrón en la noche, dice: bienaventurado el que vela. ¿Qué es velar? Es estar en imaginaria. Imaginaria. Cuando estaba yo en el ejército, aquellos que hemos estado en el ejército, existía una guardia que se llamaba imaginaria. ¿Qué significa? Uno que guardaba el sueño de los demás. Mientras los demás soldados estaban durmiendo, descansando, había uno que estaba de imaginaria. Eso es, que estaba velando por el sueño, por la seguridad de ellos. Pues tenemos que estar así, velando para esto. Dice que el que guarda sus ropas, y que no, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Están preparados. Esto no sé si lo van a hablar algunos. Sí que hablan algunos sobre que si de la boca del dragón salió y de la bestia salió 3 demonios con forma de rana y habló a las naciones para que juntasen todas las naciones para ir a un lugar en el planeta llamado Megido, en este caso Armagedón, es un valle que existe, Megido, para pelear contra los hijos de Dios. Estoy hablando de un texto de género apocalipto que está escrito en el final del siglo I, principios del siglo II, por un anciano, dirigido a 7 iglesias, o al menos 7 grupos de personas del primer siglo que estaban en Asia. Fíjate que no va dirigido ni a los que estaban en Jerusalén, ni los del siglo XXI, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero todo el mundo ahora está viniendo a las profecías de Apocalipsis por lo que están viendo. Yo solamente digo y pongo y expongo que cuando uno se acerca a los textos bíblicos de esta manera, en su comprensión, no entrando en dogmatismos peligrosísimos, por supuesto, se empieza a dar cuenta de que hay cosas que son sombra de cosas que pueden venir. Como por ejemplo, sabemos aquellos que hemos estudiado un poquitito, solo un poquitito, hemos estudiado algunas cositas del texto bíblico, de que hay cosas del Antiguo Testamento, de la Torá, de lo que es la Tanaj hebrea, que eran sombra de las cosas que había de venir. A esto se le llama modismos hebraicos o tipos o antitipos. Esto, el que ha estudiado un poquito de estudio teológico sabrá lo que estoy diciendo. Pero para que veáis, hay cosas, historias que quieren decir que pudieron ocurrir o no pudieron ocurrir, pero que están ahí escritas, que nos indica, es sombra de algo que tenía que venir. En las cosas del Apocalipsis también hay cosas que parecen simbolismos, que parecen un género literario que ya existe y existía en la literatura judía y cristiana del primer siglo, de cosas que había de venir, sombras de cosas. Entonces, no sabemos
si todo lo que el mundo convulso que estamos viviendo hoy en día, todo lo que estamos viviendo va a ser algo específico de cosas que se debían de cumplir, sino que, vuelvo a decir, algunos solemos cosas, digo algunos, otros, de que el tiempo se acerca. Pero ahora no salgan corriendo ni se pongan tranquilos, tranquilos. Ni el día ni la hora nadie lo sabe. Algunos, este evento del que yo acabo de hablar, de que vendrá, que es una revelación de Jesucristo, que se menciona ahí porque el texto de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo en sí, vendrá como ladrón de la noche. Algunos le vendrán como ladrón y otros como el esperado. Yo vuelvo a decir como un lema que nos decían en Scouts, cuando estaba yo en algo parecido a Boy Scouts, en la denominación cristiana que yo he estado por muchos años, nos decía que teníamos que estar preparados. Era el lema principal: preparados para cualquier contingencia. No solamente preparados para esperar a ver de dónde nos caen los palos, sino preparados también para ayudar, para servir, para sembrarse los demás. Y yo creo que tendremos que empezar por eso. Estar preparados para, a pesar de las cosas que puedan ocurrir, no solamente pensar en nosotros, que eso está muy bien, en nosotros mismos, sino también en los demás, y de vez en cuando echar la mirada a Oriente, echar la mirada a Ucrania, y no solamente eso, sino en Latinoamérica, en la India, en lo que está pasando en China, lo que está pasando en Corea, lo que está pasando en África, lo que está pasando en las urbes urbanas de Europa, las cosas que están pasando, y mirar y decir, bueno, soy feliz o bienaventurado de estar donde estoy, pero al menos sentir un poquito de empatía, que eso es lo que nos falta, creo que a muchos, tener empatía hacia los demás. Solamente quería dejaros esa noticia de Rusia, que está ya, nos acaba de meter otra vez en la Guerra Fría de las armas nucleares, y bueno, que como dice una frase muy popular, que Dios nos coja a todos confesados. Así que amigos, un abrazo. Les quiero un montón, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.